Un millonario se casó por broma con la hermana fea de su amigo, pero no esperaba lo que ella haría con él. El salón privado del restaurante más exclusivo de la ciudad estaba iluminado por un inmenso candelabro que colgaba sobre una mesa de mármol, donde las copas de cristal tintineaban en brindis. El aroma del vino caro se mezclaba con el de la carne perfectamente sellada, mientras el sonido amortiguado del jazz llenaba el ambiente. Para Enrique Navarro, aquella era solo una noche más. Sentado a la mesa, dejó caer la servilleta de lino sobre su regazo y se recostó en la silla, con una sonrisa ladeada dibujándose en su rostro. Al otro lado, Mateo Montoya, su amigo de toda la vida y socio en algunos negocios, reía despreocupado mientras giraba la copa entre sus dedos. «¿Sabes, Enrique? Creo que ya he visto esta película antes», provocó Mateo, señalando a la mujer deslumbrante que acababa de dejar la mesa de Enrique con una mirada encantada. «Usas el mismo encanto, prometes el cielo y las estrellas, y al final... bueno, siempre ganas». Enrique arqueó una ceja, divertido. «¿Y por qué cambiaría un método que siempre funciona?» Mateo soltó una carcajada, pero esta vez había algo diferente en su expresión, un brillo desafiante. «Creo que solo juegas en terreno seguro. Solo eliges mujeres que ya quieren enamorarse de ti antes de que abras la boca». Enrique negó con la cabeza, restándole importancia. «Eso se llama saber elegir». Mateo apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. «¿Y si te dijera que tengo un reto para ti?» Enrique rió bajo. Los retos eran su especialidad. «Te escucho». Mateo tomó un sorbo de vino antes de soltar, con un tono provocador. «Quiero verte casado por 6 meses con alguien completamente fuera de tu tipo». El silencio entre ellos duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que Enrique entendiera que su amigo hablaba en serio. «¿Un matrimonio?» Enrique rió, incrédulo. «¿Te volviste loco?» «Ah, no cualquier matrimonio. Un contrato, 6 meses, sin cláusulas de ruptura, y la elegida ya está definida». Enrique cruzó los brazos, aún escéptico, pero ya intrigado. «Me tienes curioso. ¿Quién es esta mujer tan fuera de mi tipo?» Mateo sonrió de lado, como quien está a punto de soltar una bomba. «Mi hermana, Lucía». Esta vez, Enrique soltó una carcajada. «Esto tiene que ser una broma». «No lo es», respondió Mateo, aún con una sonrisa ladeada. «Te jactas de ser irresistible, de tener a cualquier mujer a tus pies. Pues bien, quiero verte conquistar a Lucía». Enrique conocía a Lucía Montoya de vista, pero nunca había intercambiado más que un saludo formal con ella. Sabía que era profesora universitaria, activista social, y que, a diferencia de la mayoría de las mujeres que conocía, parecía no tener el menor interés en el lujo o el estatus. «¿Ella aceptaría esto?», preguntó Enrique, entrecerrando los ojos. «Ese es el detalle interesante», dijo Mateo, disfrutando el momento. «A Lucía no tiene que gustarle la idea, solo tiene que aceptar el trato». Enrique tamborileó los dedos sobre la mesa, considerando la propuesta. Un matrimonio falso, 6 meses, y la única regla era hacer que una mujer que nunca había mostrado interés en él cayera rendida ante su encanto. Parecía fácil. ¿Y qué gano con esto? Además de la gloria de demostrarme que estoy equivocado. Mateo sonrió. «Si logras conquistar a Lucía y consigues que realmente se involucre, te cedo mi parte del contrato del nuevo proyecto inmobiliario en Copacabana». Enrique silbó bajo. Aquella era una oferta interesante. «¿Y si pierdo?» «Donas 1 millón a la ONG de Lucía». Enrique evaluó el reto por algunos instantes, pero en el fondo ya sabía su respuesta. «Hecho». Se estrecharon las manos, sellando la apuesta. Mateo parecía demasiado satisfecho, lo que despertó una ligera incomodidad en Enrique. «Solo un aviso, amigo mío», dijo Mateo, tomando nuevamente su copa.
Lucía no es como las demás. No se impresiona con el dinero ni con el estatus. Si crees que esto será solo otro juego, quizás seas tú quien pierda al final. Enrique simplemente sonrió. Él nunca perdía. 2 días después, Enrique estaba frente a la puerta de una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar discreto, repleto de libros apilados en estanterías y con un fuerte aroma a café en el aire. Lucía Montoya estaba sentada en una de las mesas del rincón, con una laptop abierta frente a ella y una taza olvidada a un lado. Se acercó con confianza, pero en cuanto ella levantó la mirada, supo que ese encuentro no sería nada fácil. A diferencia de las mujeres que solía conquistar, Lucía no desvió la vista, no sonrió y, definitivamente, no parecía impresionada. «Debe ser Enrique Navarro», dijo ella, cerrando la laptop con calma. «¿Y tú eres Lucía Montoya?», respondió él en el mismo tono, sentándose frente a ella sin invitación. Ella cruzó los brazos, analizándolo por un instante. «Mi hermano ya me contó sobre la ridícula propuesta que hicieron». Enrique sonrió de lado. «Entonces ya nos ahorramos tiempo». Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mirada firme que Enrique no esperaba. «Aclaremos algunas cosas. No confío en ti, sé exactamente el tipo de hombre que eres. Así que, si crees que puedes doblegarme con regalos caros y cenas lujosas, mejor desiste ahora mismo». Enrique mantuvo la sonrisa, pero algo dentro de él se revolvió. Esto era nuevo. «¿Me estás diciendo que aceptas el trato?». Lucía tomó una servilleta de papel y escribió algo rápidamente antes de empujársela. «Estas son mis condiciones, sin involucrarnos de verdad, sin juegos de seducción, solo un contrato, nada más». Enrique tomó el papel y leyó las exigencias. Reglas frías, directas. Por primera vez sintió que no tenía el control. Levantó la mirada, analizando a Lucía por unos segundos. Luego, doblando la servilleta cuidadosamente, sonrió. «Creo que tenemos un trato». Lucía solo extendió la mano, sellando el acuerdo informalmente. Enrique la estrechó, sintiendo algo diferente en aquel contacto. Ella no era como las demás. Y eso solo hacía que todo fuera aún más interesante. Enrique no sabía exactamente qué esperaba después del acuerdo. Tal vez que Lucía dudara, que mostrara alguna señal de nerviosismo o al menos un pequeño indicio de indecisión, pero no mostró nada. En cuanto él firmó el contrato, ella simplemente guardó los papeles en su bolso. Se levantó y dijo: «Nos vemos el día de la boda», y se fue, así de simple, sin dramatismos, sin reacciones exageradas. Solo un profesionalismo cortante que lo dejó ligeramente incómodo. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a ver mujeres peleando por un mínimo de su interés. Pero con Lucía, nada, ni siquiera una mirada de curiosidad. Ella era un enigma, y Enrique odiaba no tener las respuestas. 2 días después, Enrique estaba en la oficina de su abogado, revisando los detalles del contrato. «¿Estás seguro de esto?». Marco, su abogado de confianza, preguntó, frunciendo el ceño mientras hojeaba los documentos. «Este matrimonio puede parecer un juego divertido ahora, pero 6 meses pueden ser una eternidad con la persona equivocada». Enrique sonrió recostándose en la silla de cuero. «Vamos a verlo como un experimento social». «¿Quieres decir una apuesta ridícula? Lo que funcione mejor para ti». Marco suspiró y firmó los papeles. «Listo, ahora solo falta la novia». Enrique tomó una copia del contrato y le echó un vistazo rápido. Ninguna de las cláusulas lo sorprendía. Ya sabía que Lucía mantendría todo impersonal, sin contacto físico innecesario, sin involucramiento emocional, sin ningún tipo de intimidad más allá de lo esencial para parecer una pareja mínimamente funcional en público. Si fuera con cualquier otra mujer, ya habría encontrado la manera de suavizar esa frialdad,
pero con Lucía sospechaba que sería diferente, y eso solo lo hacía más interesante. La boda fue un evento discreto, al menos para los estándares de Enrique. Nada de fotógrafos de la prensa, nada de grandes fiestas, ni listas de invitados interminables. Solo unos cuantos amigos cercanos y la familia de Lucía, que observaba todo con una desconfianza palpable. Lucía llevaba un elegante traje sastre blanco, sencillo y sin ostentaciones. Su cabello estaba recogido en un moño, sin grandes producciones, sin maquillaje exagerado. Si sentía algo por aquel matrimonio, no lo demostraba. El juez de paz leyó los votos formales, se firmaron los documentos y, antes de que Enrique pudiera procesarlo, ya estaba casado. Sin besos, sin declaraciones, sin emoción. Al salir de la pequeña ceremonia, un chofer ya los esperaba para llevarlos al apartamento de Enrique. Él le abrió la puerta, pero Lucía ni siquiera titubeó antes de entrar. Durante el trayecto, miró la ciudad por la ventana, en silencio. ¿Siempre ha sido así?, preguntó Enrique, rompiendo el silencio. Lucía apartó la mirada del paisaje y arqueó una ceja. ¿Así cómo? Fría. Ella soltó una risa baja. Confundes frialdad con objetividad. Simplemente no tengo razones para fingir entusiasmo por este matrimonio. Enrique sonrió, provocador. Sería un gran argumento si no sonara a excusa. Lucía no respondió. Solo volvió a mirar por la ventana. Su indiferencia era irritante y fascinante al mismo tiempo. El apartamento de Enrique estaba en la cima de un edificio de lujo en el corazón de la ciudad. Techos altos, muebles de diseñador, todo impecablemente organizado. En cuanto entraron, él le lanzó una mirada a Lucía, esperando alguna reacción. Pero ella solo dejó su bolso sobre el sofá y cruzó los brazos. «Me quedaré en la habitación de huéspedes», dijo, sin rodeos. Enrique rió. «Eso fue rápido. Pensé que eras lo suficientemente inteligente como para saber que no habría sorpresas». Él solo se encogió de hombros. No esperaba otra cosa. Lucía echó un vistazo alrededor y luego sacó un bloc de notas de su bolso. «Necesitamos establecer una rutina para evitar cualquier tipo de conflicto». Enrique entrecerró los ojos. «¿Hiciste un plan para un matrimonio falso?» Ella lo ignoró. «Durante los eventos sociales mantendremos la apariencia de una pareja mínimamente funcional. Fuera de eso, seguimos con nuestras vidas por separado». «¿Nada de cenas románticas?», provocó él. «Ni cenas, ni desayunos, ni conversaciones innecesarias». Enrique sonrió. «Está anotado». Lucía lo analizó por un instante y, sin decir nada más, tomó su bolso y se dirigió a la habitación de huéspedes. Enrique la observó desaparecer por el pasillo. Algo dentro de él le decía que ese matrimonio sería mucho más complicado de lo que había imaginado. Y por primera vez no estaba seguro de ser él quien tenía el control. En los primeros días de matrimonio, Enrique se dio cuenta de que Lucía era más predecible de lo que imaginaba, pero no en el sentido que esperaba. No había discusiones, provocaciones, ni intentos de resistencia. Simplemente ella no lo veía. Si él estaba en la sala, ella iba al estudio. Si él encendía la televisión, ella se ponía los audífonos. Cuando llegaba a casa, pasaba junto a él como si fuera un simple mueble. No era hostilidad, era indiferencia absoluta. Y eso empezaba a irritarlo. Enrique siempre había estado en control. Él elegía, él dirigía, él dictaba el rumbo de las cosas. Y ahora estaba casado con una mujer que no se impresionaba con nada de él. Fue en ese momento exacto que se dio cuenta de que aquel matrimonio de fachada sería mucho más desafiante de lo que había imaginado. El viernes por la noche, mientras revisaba contratos en su oficina dentro del departamento, recibió un mensaje de Mateo. «Mateo, cena en casa de mi mamá mañana. Tu presencia es obligatoria».
Lleva a tu encantadora esposa. Enrique sonrió con diversión. Por supuesto que Mateo se aseguraría de verlo en un ambiente incómodo. Salió de la oficina y fue a la sala, donde encontró a Lucía sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y un libro apoyado en su regazo. La luz de la lámpara creaba sombras suaves en su rostro, pero lo que más le llamó la atención fue su serenidad. ¿Cómo alguien podía estar tan tranquila en un matrimonio falso? «Mañana tenemos una cena en casa de tu mamá», le avisó. Lucía ni siquiera levantó la vista del libro. «Tú tienes un compromiso. Yo no». Enrique arqueó una ceja. «Eres mi esposa». Ella suspiró, cerrando el libro con calma. «Esposa por contrato. No firmé ninguna cláusula de convivencias familiares». Enrique sonrió, entretenido. «Eso significa que puedo ir solo y dejar que tu familia piense que nuestro matrimonio ya se está desmoronando». Lucía le lanzó una mirada de advertencia. Sabía que él estaba provocándola. «¿A qué hora?» «A las 8». Ella tomó su libro y caminó hacia el pasillo. «Lo pensaré». Enrique rió bajo. Ya sabía la respuesta. La noche siguiente, Lucía bajó las escaleras del departamento con un vestido color vino, elegante pero discreto. Nada extravagante, sin brillos exagerados ni accesorios llamativos. Sencillo pero imponente. Enrique notó que ella irradiaba seguridad, como si no necesitara nada más que a sí misma para ser notada. «¿Algún problema?», preguntó ella al notar que él la observaba. Enrique esbozó una media sonrisa. «Ninguno, solo que hoy estás menos hostil de lo normal». Lucía tomó su bolso y salió sin responder. Durante el trayecto a la casa de los Montoya, el silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Enrique se dio cuenta de que, a pesar de su expresión serena, había una tensión oculta en los ojos de Lucía. «¿No te gustan las cenas familiares?». Ella mantuvo la vista en la ventana. «Me gustan, solo que no me gusta la razón detrás de esta en particular». Enrique se inclinó levemente hacia ella. «¿Y cuál sería?». Lucía giró el rostro, sus ojos reflejando un brillo irónico. «¿Tú?». Él rió, recargándose contra el asiento del auto. «Creo que soy un excelente motivo para reunir a la familia. Por supuesto, especialmente cuando nadie cree en este matrimonio». Enrique guardó silencio. No podía contradecirla. La casa de los Montoya era acogedora y llena de memorias, muy diferente a los espacios fríos y minimalistas en los que Enrique solía moverse. Fotos familiares decoraban las paredes, libros ocupaban cada rincón disponible y el aroma de comida casera impregnaba el aire. En cuanto entraron, todas las miradas se posaron en ellos. Mateo los recibió con una sonrisa maliciosa. Por fin llegó la pareja del año. Elena, la madre de Lucía, terminaba de acomodar la mesa con una mirada analítica. Su sonrisa era cordial, pero Enrique sintió que lo observaba con cautela. Durante la cena, Enrique intentó mantener la conversación ligera. Respondió preguntas sobre su trabajo, hizo comentarios sobre viajes, incluso soltó algunas bromas sobre la adorable personalidad de Lucía. Pero Elena no parecía convencida. «No parecen exactamente conectados», comentó cortando un pedazo de carne. Enrique sonrió, lanzándole una mirada a Lucía. «Es una mujer difícil, pero me gustan los desafíos». Lucía tomó su copa de vino y bebió un sorbo sin prisa. «Y a mí me gusta tener paz, lo que hace que esta convivencia sea un poco complicada». Mateo rió bajo. «Matrimonio de opuestos, nada como el tiempo para ajustar las cosas». Fue entonces cuando Elena suspiró y miró a su hija. «Tu padre estaría feliz de verte así». El ambiente en la sala cambió. La tensión se volvió palpable. Lucía mantuvo la compostura, pero Enrique notó cómo apretó ligeramente los labios.
el esfuerzo silencioso por ocultar cualquier reacción emocional. Sabía que el padre de ella, Alberto Montoya, había fallecido. Pero solo ahora se daba cuenta de que su nombre aún flotaba sobre aquella casa como un fantasma. Enrique entendió que aquella cena no solo era para poner a prueba su matrimonio. También se trataba de la ausencia de un hombre que dejó un vacío imposible de llenar. Mateo percibió el ambiente y cambió de tema, intentando aliviar la tensión. Pero Enrique no dejaba de mirar a Lucía. El modo en que sostuvo su postura, la forma en que desvió la mirada de su madre, cómo sujetó su copa de vino con un poco más de fuerza de lo necesario. La oficina de Enrique Navarro siempre había sido un refugio de control absoluto. Desde lo alto de sus rascacielos, dirigía negocios millonarios sin perder nunca el dominio de la situación. Pero aquella mañana, mientras analizaba los informes financieros más recientes, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. «Esto no tiene sentido», murmuró, hojeando las páginas con irritación. Frente a él, Marcelo, su director financiero, tenía una expresión tensa. «Los números no mienten, Enrique. Nuestras inversiones en el sector inmobiliario están estancadas. Algunos proyectos fueron detenidos antes de siquiera comenzar porque, bueno, hay una resistencia creciente». Enrique levantó la mirada, impaciente. «¿Resistencia de quién?». Marcelo respiró hondo, como quien sabe que está a punto de echar gasolina al fuego. «De grupos activistas, movimientos sociales que han estado presionando a políticos y organismos ambientales en contra de tus expansiones». Enrique frunció el ceño. «Eso siempre ha existido. ¿Desde cuándo estamos perdiendo dinero por eso?». Marcelo giró la pantalla de su laptop hacia él. «Desde que estos grupos tienen un rostro, un nombre, un liderazgo que sabe cómo jugar». El estómago de Enrique se tensó al ver la imagen en el monitor. Lucía Montoya, vestida con una blusa sencilla, sosteniendo un micrófono, hablaba frente a una multitud. La leyenda del video mostraba un fragmento de su discurso. «No podemos permitir que la avaricia de unos pocos destruya los derechos de muchos. Las personas van antes que las ganancias». Enrique sintió que su mandíbula se tensaba. Su esposa, la mujer con la que compartía un departamento, con quien intercambiaba provocaciones y silencios calculados, estaba saboteando sus negocios. Y lo peor de todo, estaba ganando. «Esto no puede seguir así». Fue lo primero que pensó Enrique al ver el tercer video de Lucía dando un discurso. En los últimos años había enfrentado competidores, crisis económicas e incluso cambios drásticos en el mercado. Pero nunca había tenido que lidiar con algo así. Necesitaba entender cómo estaba logrando aquello, y más que nada, necesitaba detenerla. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa, él ya la estaba esperando en la sala, con los codos apoyados en las rodillas, girando un vaso de whisky entre los dedos. «¿Tuviste un día productivo?», preguntó, sin rodeos. Lucía dejó su bolso en el sofá sin mirarlo. «Tan productivo como cualquier otro». Enrique sonrió de lado. «Me imagino. Sabotear negocios millonarios debe de ser agotador». Por primera vez, Lucía levantó la mirada hacia él, de verdad. «¿De qué estás hablando?». Él tomó el control remoto y presionó un botón. En la pantalla comenzó a reproducirse una de sus conferencias. El rostro de Lucía permaneció impasible. «Ah, eso. Sí, eso». Se puso de pie lentamente, clavando la mirada en ella. «Dime, esposa, ¿desde cuándo has estado intentando destruir mis negocios?». Lucía cruzó los brazos, sin prisa por responder. «No estoy intentando destruir nada, Enrique. Solo estoy defendiendo algo. Me estás haciendo perder dinero. Ya tienes suficiente dinero». Enrique soltó una risa incrédula. «Hablas como si fuera algún villano de caricatura, Lucía. Como si lo que hago fuera puro egoísmo». «¿Y no lo es?»,
contestó ella, inclinando la cabeza con curiosidad. Él odiaba la forma en que lo miraba así, como si pudiera verlo a través de su piel. Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Sé suficiente para entender que tu empresa solo piensa en ganancias, sin preocuparse por el impacto que causa. Enrique bufó. ¿Crees que los discursos bonitos resuelven problemas? ¿Crees que los manifiestos evitan que la gente pase hambre? No. El dinero hace eso. El empleo hace eso. Lucía lo observó por un instante y luego volvió a tomar su bolso. Esta conversación no nos va a llevar a ninguna parte. Y sin decir nada más, salió, dejando a Enrique solo, molesto y, por primera vez en mucho tiempo, dudando. En los días siguientes, Enrique hizo algo que nunca había hecho antes. Comenzó a investigar a Lucía, no de la manera tradicional, no como un esposo celoso, sino como un empresario que quería entender a su competencia. Leyó artículos sobre los proyectos sociales que ella lideraba, vio videos de sus conferencias, analizó las ONG involucradas, y cuanto más investigaba, menos podía encontrar fallas. Los proyectos que ella defendía tenían sentido. Las cifras eran reales. El impacto positivo era innegable. Así que se infiltró en uno de esos proyectos para verlo de cerca. Pasó un día entero en una de las comunidades donde su empresa planeaba construir un desarrollo de lujo. Habló con los residentes, escuchó sus historias, vio lo que Lucía veía y por primera vez sintió que podía estar del lado equivocado. Esa noche, Enrique regresó a casa cansado, pero inquieto. Lucía estaba en el balcón, mirando la ciudad con una taza de té en las manos. Notó su presencia, pero no se giró. «¿Fuiste a ver mis proyectos hoy?» No era una pregunta. Enrique se detuvo a su lado, sin molestarse en negarlo. «Sí». Un silencio pesado cayó entre ellos. «¿Y?» preguntó ella sin rodeos. Él pasó una mano por su cabello, soltando un suspiro frustrado. No esperaba que fuera tan real. Esta vez, Lucía sí se giró para mirarlo, con los ojos cargados de algo que él no podía descifrar. «¿Estás diciendo que no esperabas que tuviera razón?» Enrique rió sin humor. «Algo así». Ella negó con la cabeza y volvió la vista a la ciudad. «Tú siempre has visto el mundo como números y gráficos, Enrique. Yo lo veo como personas». Enrique se quedó en silencio por un momento, porque por primera vez no tenía una respuesta preparada, y eso, más que nada, lo asustaba. La sensación de control se deslizaba entre los dedos de Enrique como arena fina. Por primera vez en años sentía que estaba perdiendo el dominio sobre una situación, y eso lo inquietaba más que cualquier pérdida financiera. En los últimos días su cabeza estaba llena. Ya no podía ver sus decisiones de la misma manera. La seguridad con la que siempre había manejado sus negocios ahora parecía cuestionable. Lucía estaba abriendo grietas en una armadura que él creía indestructible. Pero entonces surgió una nueva información, y todo empeoró. «Necesito que profundices en la investigación». Enrique hablaba por teléfono con Marcelo, su director financiero. La crisis en los negocios no podía ser solo una coincidencia. Algo más grande estaba ocurriendo. Horas después, recibió un informe detallado. Sentado en su oficina, hojeaba las páginas mientras un peso creciente se acumulaba en su pecho. Y entonces, en medio de los documentos, encontró el nombre que le heló la sangre: Alberto Montoya. Su mirada recorrió las palabras, tratando de absorber la información. Años atrás, Navarro Emprendimientos fue directamente responsable de la quiebra de la editorial del padre de Lucía. Un movimiento agresivo de mercado, un proyecto de expansión inmobiliaria que obligó a la editorial a cerrar sus puertas, aplastada por deudas impagables. El mismo proyecto que él mismo había firmado años atrás, sin pensarlo dos veces. La editorial no sobrevivió. Alberto lo perdió todo. Y poco tiempo después,
murió. Enrique sintió un nudo en la garganta. Navarro Emprendimientos no mató directamente a Alberto Montoya, pero destruyó todo lo que había construido. Y ahora, Enrique estaba casado con la hija del hombre cuya vida su empresa había ayudado a arruinar. Lucía llegó a casa más tarde de lo normal aquella noche. Enrique ya la estaba esperando. Ella notó su mirada en cuanto entró. ¿Pasa algo?, preguntó quitándose el abrigo. Él dudó por un segundo. ¿Cómo le dices a alguien que destruiste su vida sin siquiera darte cuenta? ¿Podemos hablar? Lucía frunció el ceño. Eso sonó demasiado serio para un buenas noches. Enrique respiró hondo. Descubrí algo importante. Ella percibió el cambio en su tono y, por primera vez, pareció dudar. ¿Qué cosa? Enrique se pasó una mano por el rostro, tratando de elegir las palabras correctas. Pero no había una manera suave de decirlo, así que simplemente lo dijo. Fue mi empresa la que provocó la quiebra de la editorial de tu padre. El silencio que siguió fue brutal. Lucía no se movió. Su mirada permaneció fija en él, como si su mente intentara procesar las palabras, tratando de encontrar alguna falla en la lógica. ¿Qué?, finalmente preguntó con la voz baja. Enrique tomó uno de los documentos y se lo entregó. Lucía tomó las hojas con las manos firmes, pero a medida que leía, su respiración comenzó a fallar. Los nombres, las fechas, las cifras, todo estaba ahí, y entonces, cuando llegó a la última página, su cuerpo pareció tensarse. Enrique vio cómo sus dedos se apretaban contra el papel, cómo sus hombros se ponían rígidos. Luego, ella lo miró, pero no era una mirada de sorpresa. Era odio, un odio frío, afilado como una navaja. ¿Lo sabías todo este tiempo? Su voz era cortante. No, lo descubrí hoy. Y yo... ¿Y tú qué? Ella dio un paso atrás, como si tocarlo le resultara repulsivo. ¿Viniste a justificarte? ¿A pedir disculpas? Enrique cerró los ojos por un segundo. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó, pero... ¿Pero qué, Enrique? Lucía dejó caer los papeles al suelo. ¿Quieres convencerme de que lo sientes? ¿Que esto te afectó? Enrique no sabía qué responder. Por primera vez no tenía palabras. Mi padre murió creyendo que había fallado. Creyó que no fue lo suficientemente bueno, que debió haber hecho más. Pero no fue su culpa, ¿verdad? Fue tu empresa. Fuiste tú. El golpe fue directo. No había defensa. No había justificación. Lucía dio otro paso atrás, y Enrique se dio cuenta de que, en ese momento, la había perdido por completo. Quiero el divorcio. La frase cayó como un martillazo. Enrique sintió el impacto físico de esas palabras. Lucía, no quiero escuchar nada más. Su mirada era firme, decidida. No estaba enojada solo por el pasado. Estaba enojada porque él era su presente. Porque dormía al lado del hombre que ayudó a destruir su vida sin saberlo. Tomó sus llaves, su bolso y se fue. Enrique se quedó ahí, de pie, mirando los papeles esparcidos por el suelo. Por primera vez en su vida sintió el peso real de sus acciones, y por primera vez no tenía idea de cómo reparar lo que había hecho. Enrique nunca había sabido lo que era sentirse impotente. Toda su vida creyó que el dinero podía resolver cualquier problema. Pero ahora, sentado en su oficina, mirando la pila de documentos sobre su escritorio, se daba cuenta de lo insignificante que era su poder ante el daño que había causado. Desde que Lucía se fue de casa, no había vuelto a saber de ella, ni una llamada, ni un mensaje. El departamento se sentía más vacío, más frío. Su silencio era ensordecedor. Intentó ignorar el nudo en su pecho, convenciéndose de que era solo orgullo herido. Pero no lo era. Era algo mucho peor. Había lastimado a la única mujer que nunca intentó conquistarlo.
la única que lo desafió, y ahora no sabía cómo recuperarla. Pero tenía claro algo: quedarse de brazos cruzados no era una opción. Enrique pasó días estudiando los documentos sobre la quiebra de la editorial de Alberto Montoya. Cada número, cada decisión que llevó al colapso. Cuanto más leía, más asco sentía de sí mismo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar el futuro. La semana siguiente, programó una reunión con sus abogados y expertos financieros. Quiero reconstruir Editorial Montoya, desde cero. Las miradas en la sala fueron de absoluto asombro. Señor Navarro, reconstruir una editorial que quebró hace años no tiene sentido comercial. No estoy preguntando si tiene sentido, cortó Enrique frío. Estoy diciendo que lo haremos. Hubo un silencio. Y sobre la administración, ¿quiere que Navarro Emprendimientos tenga participación? Enrique se pasó la mano por la barbilla, pensativo. Sabía que si la editorial tenía cualquier vínculo con su empresa, Lucía jamás aceptaría. Quiero que la editorial funcione de manera totalmente independiente, sin ninguna relación con mi empresa. El abogado frunció el ceño. Entonces, literalmente está financiando un proyecto sin ningún beneficio comercial. Enrique rió sin humor. Por primera vez sí, pero no bastaba con reconstruir la editorial. Tenía que cambiar su propio imperio. Navarro Emprendimientos era conocida por su agresividad en el mercado. Empresas más pequeñas eran aplastadas, comunidades desplazadas, terrenos tomados sin preocuparse por las consecuencias sociales. Eso tenía que cambiar. Cuando Enrique anunció que Navarro Emprendimientos empezaría a invertir en prácticas sustentables y socialmente responsables, el impacto fue inmediato. A los inversionistas no les gustó. «Esto es una locura», gritó uno de los accionistas durante la reunión del consejo. «¿Quieres convertir un imperio multimillonario en una ONG?» Enrique se mantuvo sereno, pero su mirada era afilada. «Quiero convertir esta empresa en algo que no tenga que destruir personas para generar ganancias. Vas a hundir la compañía con estos cambios. Si insistes en esto, te sacaremos del cargo de CEO». La amenaza quedó suspendida en el aire. Enrique sabía que hablaban en serio, pero por primera vez no tenía miedo de perder. Había pasado toda su vida creyendo que el poder venía del control. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en elegir hacer lo correcto. El problema era, necesitaba un argumento lo suficientemente fuerte para convencer a esos hombres de que la ética y las ganancias podían ir de la mano. Y solo había una persona capaz de ayudarlo con eso. Enrique pasó 3 días ensayando qué decir antes de finalmente reunir el valor para ir a verla. Desde que dejó el departamento, Lucía se había estado quedando en casa de su madre. Cuando abrió la puerta y lo vio allí, su expresión fue de absoluta sorpresa, y luego, en un instante, se cerró. «¿Qué quieres, Enrique?». Odiaba el tono frío en su voz. «Necesito tu ayuda». Lucía rió, incrédula. «Esto tiene que ser una broma». «No lo es». Ella cruzó los brazos. «Tienes exactamente 1 minuto antes de que cierre esta puerta en tu cara». Enrique respiró hondo y fue directo al punto. «Mi consejo quiere destituirme como CEO porque estoy transformando Navarro Emprendimientos en una empresa más responsable. Pero si logro demostrar que los cambios sustentables y sociales pueden ser rentables, puedo evitarlo». Lucía lo miró incrédula. «¿Quieres que te ayude a convencer a un grupo de inversionistas codiciosos de que la ética y las ganancias pueden coexistir? Eres la única persona que conozco que puede hacer eso». Lucía se quedó en silencio. Por un instante, Enrique vio un conflicto en sus ojos, pero luego ella rió. «Esto es ridículo. ¿Ahora quieres mi ayuda? Después de todo». Enrique se pasó la mano por el cabello. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó.
Sé que quizás nunca me perdones, pero esto es importante, no solo para mí, sino para lo que tú crees. Lucía apretó los labios, indecisa, y luego, para su sorpresa, suspiró y dijo: «Mándame los informes. Si los números tienen sentido, lo pensaré». 2 días después, Enrique entró en la sala del Consejo de Navarro Emprendimientos junto a Lucía. Los inversionistas se sorprendieron por su presencia. «¿Quién es ella?», preguntó uno de ellos. Enrique sonrió. «La única persona en esta sala que entiende más sobre impacto social que cualquiera de ustedes». Lucía tomó el mando de la presentación, dejando a todos sin palabras. Gráficos, proyecciones, estudios de caso. Probó, con números y lógica, que las prácticas sustentables y sociales no solo evitaban pérdidas, sino que aumentaban las ganancias a largo plazo. Al final de la reunión, el consejo no tuvo opción. Enrique permaneció en su cargo de CEO. Pero lo más importante, Navarro Emprendimientos nunca volvería a ser la misma empresa. Después de la presentación, mientras caminaban juntos por el estacionamiento, Enrique finalmente rompió el silencio. «Gracias». Lucía se detuvo y lo miró. «No lo hice por ti, lo hice por lo que creo». Enrique sonrió. «Lo sé». Ella suspiró cruzándose de brazos. «Esto no significa que las cosas hayan cambiado entre nosotros, Enrique. Todavía no confío en ti». Él asintió. «Pero significa que hay una posibilidad». Lucía lo miró por un instante y luego desvió la vista. «Buenas noches, Enrique». Subió a su auto y se fue. Enrique se quedó allí, observándola desaparecer. Había recuperado su empresa, pero algún día recuperaría a Lucía también. Enrique ya había vencido desafíos imposibles. Reconstruyó negocios desde cero, duplicó fortunas, derribó competidores. Siempre creyó que, con estrategia y dinero, todo se podía resolver. Pero ahora, sentado solo en la sala de su apartamento, mirando el espacio vacío donde antes Lucía solía leer, se daba cuenta del único problema que no podía resolver. Nada de lo que hacía era suficiente. En los últimos días, lo intentó todo. El relanzamiento de Editorial Montoya fue un éxito, con un equipo editorial independiente y financiamiento asegurado. Navarro Emprendimientos estaba en transformación, con proyectos sustentables y nuevas políticas que protegían a las comunidades. Incluso los medios lo trataban de manera diferente, viéndolo ya no como un magnate despiadado, sino como un empresario reformado. Pero Lucía, ella seguía distante. Era como si, para ella, nada de eso fuera real. Y tal vez ella tenía razón. Esa noche, Enrique decidió ir a buscarla. Sabía dónde estaría. Desde que se fue de casa, Lucía comenzó a frecuentar un pequeño café cerca de la universidad donde trabajaba. Un lugar sencillo, discreto, con estanterías llenas de libros y mesas de madera que parecían antiguas. La encontró allí, sentada en una esquina, con un cuaderno abierto frente a ella. No estaba escribiendo, solo giraba el bolígrafo entre sus dedos, perdida en sus pensamientos. Cuando Enrique se acercó, Lucía levantó la mirada, pero no mostró sorpresa. «Enrique», su tono no era frío ni hostil, simplemente neutro. «¿Podemos hablar?». Ella dudó por un momento, pero luego cerró el cuaderno y asintió. Enrique se sentó frente a ella, tratando de medir sus palabras. Por primera vez, no sabía exactamente qué decir. Quería saber si necesitas algo. Lucía arqueó una ceja. ¿Quieres decir, además de espacio y tiempo? Enrique soltó una risa baja, cansada. «Creo que ya te he dado eso suficiente». Ella suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. «Enrique, veo lo que estás haciendo, pero la cuestión no es lo que estás cambiando, es por qué lo estás haciendo». Enrique frunció el ceño. «¿Qué significa eso?».
Lucía lo miró con intensidad. Estás tratando de arreglar las cosas porque te sientes culpable. Quieres creer que, si haces todo bien ahora, borrarás los errores del pasado. Enrique permaneció en silencio, porque por primera vez alguien lo veía más allá de la superficie. Lucía continuó. Hiciste todo esto esperando que, al final, yo te mirara y dijera, está bien, Enrique, cambiaste. Ahora podemos estar juntos, pero no funciona así. Sintió el impacto de sus palabras. Lucía suspiró, apartando la mirada. Pasé mucho tiempo odiándote, pero ahora no sé qué siento. Enrique se dio cuenta de que esa confesión era más sincera que cualquier otra cosa que ella le hubiera dicho antes. Y de repente supo exactamente qué debía hacer. Necesitaba dejar de intentar vencerla. Esa noche, al regresar a casa, Enrique tomó papel y bolígrafo y comenzó a escribir. No quería enviar mensajes, correos electrónicos, ni recados a través de terceros. Necesitaba que Lucía sintiera eso. La carta no era un intento de convencerla de nada. Era simplemente la verdad. Lucía, no sé qué esperar después de escribir esto. Tal vez rompas esta carta sin leerla. Tal vez la leas y la tires. Tal vez me odies un poco menos. O tal vez no cambie nada. Pero eso no importa, porque esta carta no es para pedirte nada. Ni disculpas, ni un nuevo comienzo. Es solo porque necesito decir lo que nunca te dije antes. Pasé toda mi vida creyendo que el poder venía de lo que podía controlar, de las personas que podía influenciar, de los negocios que podía conquistar, pero tú nunca encajaste en ese mundo. Nunca seguiste las reglas que todos los demás seguían, y por eso siempre te vi como un desafío, algo que tenía que vencer. Estaba equivocado, lo veo ahora, y si pudiera retroceder en el tiempo, tal vez haría todo diferente. Tal vez nunca habría aceptado esa apuesta ridícula. Tal vez nunca te habría hecho pasar por esto. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo que puedo hacer es seguir adelante de la manera correcta. No por culpa, no porque quiera convencerte de algo, sino porque es lo único que tiene sentido ahora. Ya no soy el hombre que fui cuando todo esto comenzó. Pero entiendo que eso no significa que debas aceptarme de nuevo. Solo quería que lo supieras. Al día siguiente, dejó la carta en un sobre simple, sin remitente, sin firma, solo un papel doblado con palabras que por primera vez no tenían un propósito estratégico. La envió sin esperar respuesta, porque por primera vez en su vida dejó que el destino decidiera. La carta llegó en un sobre simple, sin remitente, pero Lucía supo inmediatamente de quién era. La sostuvo por largos minutos antes de abrirla, como si algo dentro de ella ya supiera que después de leerla, nada más sería igual. Cuando finalmente deslizó los dedos sobre el papel doblado, sus ojos recorrieron cada línea despacio, absorbiendo cada palabra. La leyó una vez, luego otra y otra. En los días que siguieron, la releó tantas veces que el papel comenzó a mostrar pliegues donde sus dedos lo doblaban. Pero, por más que intentaba, no podía ignorar lo que sentía. Enrique no pidió disculpas, no intentó justificarse, no rogó por una oportunidad, solo dijo la verdad. Y tal vez, por primera vez desde que todo comenzó, ella le creyó. Lucía no se dio cuenta de lo pensativa que estaba hasta que Mateo se sentó a su lado en el café donde solía trabajar. Parece que alguien leyó algo que no esperaba, comentó, tomando un trozo del pastel de su plato sin pedir permiso. Lucía suspiró, doblando la carta y guardándola dentro del libro que llevaba consigo. Tal vez porque lo leí. Mateo arqueó las cejas. Enrique. Ella asintió con la cabeza. ¿Y entonces? ¿Confesó que siempre fue un idiota o aún intentó disimular? Lucía soltó una risa baja. No intentó nada, no pidió disculpas,
No trató de justificarse, solo escribió. Mateo masticó despacio, pensativo. ¿Eso es bueno o malo? Lucía desvió la mirada hacia la ventana. No lo sé. Mateo se inclinó un poco más hacia ella. ¿Pero sientes algo? Ella no respondió de inmediato. Pero Mateo ya sabía la respuesta. 2 días después, Enrique la buscó. No llamó antes, no mandó mensajes. Simplemente apareció en la puerta de la casa de Elena, sabiendo que tal vez sería un error. Lucía dudó antes de abrir. No sabía qué esperar. Pero cuando finalmente lo vio allí, parado frente a ella, se dio cuenta de que algo en él había cambiado. Enrique siempre había sido impecable, siempre bien vestido, siempre con una postura que exudaba control. Pero en ese momento solo parecía un hombre, sin armaduras, sin máscaras, solo Enrique. «Hola», dijo con voz tranquila. Lucía cruzó los brazos, tratando de ignorar el latido acelerado de su corazón. «¿Qué haces aquí?» Enrique sostenía algo en las manos, pero ella no lo notó de inmediato. «Necesitaba verte». Lucía mantuvo la mirada fija en él, esperando que dijera algo ensayado, alguna promesa bonita. Pero Enrique no dijo nada de eso. Solo levantó la mano, revelando una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Lucía perdió un compás. «Enrique, no quiero que esto sea otro contrato», interrumpió. Su voz no temblaba, pero tenía un peso diferente. Lucía no se movió. Enrique abrió la caja. Dentro no había un anillo lujoso, ningún diamante brillante, ninguna joya cara. Solo un simple anillo artesanal, hecho de plata, con detalles mínimos tallados a mano. «Esto no es un símbolo de estatus», continuó. «No tiene marca, no tiene ostentación. No quiero impresionarte». Sostuvo el anillo entre los dedos y respiró profundo antes de continuar. «Solo quiero que sea real». Lucía sintió el pecho apretarse. Quería huir. Quería decir que aún era pronto, que no confiaba en él, que no estaba segura de nada, pero la verdad era que lo sabía. Sabía que ese ya no era el mismo hombre que aceptó esa apuesta meses atrás. Y más que eso, sabía que ya no quería luchar contra lo que sentía. Lentamente Enrique tomó su mano y giró la palma hacia arriba, colocando el anillo allí, sin forzar, sin exigir. «La elección es tuya, Lucía». Ella sintió la textura fría del metal en su piel y lo miró. Enrique no imploraba, solo esperaba. Lucía miró el anillo, sus propias manos, la puerta abierta detrás de ella, y luego, finalmente, cerró los dedos sobre él. El matrimonio ocurrió sin alarde, sin focos de atención, sin portadas en revistas de lujo. Y fue exactamente como ellos lo quisieron. Lucía nunca soñó con una ceremonia extravagante, y Enrique ya había tenido suficientes fiestas grandiosas para toda una vida. Así que fue sencillo. Solo los amigos más cercanos, Elena, Mateo, algunas personas que hicieron parte de su camino. Nada de contratos, nada de obligaciones, solo ellos. Lucía llevaba un vestido liviano, sin exageraciones, sin brillos, sin pompa. Enrique usaba un traje discreto, sin marcas ostentosas, sin la necesidad de impresionar a nadie. Cuando se miraron frente al altar improvisado en un jardín lleno de libros, un detalle que a Lucía le encantó, no había dudas, no había titubeos, solo certeza. Enrique sujetó sus manos con fuerza. «Sin apuestas esta vez», dijo, con una sonrisa. Lucía sonrió de vuelta. «Solo nosotros». Y cuando dijeron sí, Enrique se dio cuenta de que nunca había deseado nada tanto como aquello. Los meses que siguieron trajeron cambios que, antes, habrían parecido imposibles. Navarro Emprendimientos, ahora renovada, se convirtió en un modelo de empresa sostenible y responsable. Los proyectos fueron revisados, los contratos reescritos.
Enrique aún enfrentó resistencia de algunos inversionistas, pero demostró que las ganancias y el impacto social pueden ir de la mano y, para su sorpresa, el mercado respondió positivamente. La empresa se fortaleció, atrajo nuevos socios, siendo reconocida por su nueva visión de negocios. Él ganó, pero esta vez de la manera correcta. Al mismo tiempo, Lucía estaba dedicada a la Fundación Montoya, un proyecto creado para apoyar a escritores, profesores e iniciativas educativas. Su sueño finalmente estaba tomando forma. Y, por primera vez en su vida, Enrique no sentía la necesidad de controlar nada. Solo admiraba a la mujer a su lado y el impacto real que estaban dejando en el mundo. Pero entonces, un último acontecimiento cambió todo. Lucía sintió los primeros signos, cuando un leve mareo la hizo apoyarse en la barra de la cocina. «¿Estás bien?», preguntó Enrique frunciendo el ceño. Ella respiró hondo, forzando una sonrisa. «Solo cansancio». Pero no era solo eso. En los días siguientes, los síntomas continuaron. Pequeñas náuseas matutinas, un cansancio inexplicable. Y entonces, una prueba de farmacia lo confirmó. Estaba embarazada. Lucía se sentó al borde de la cama, sosteniendo aquel pequeño trozo de plástico con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Ella y Enrique nunca hablaron sobre tener hijos. El matrimonio aún era reciente, y antes de eso, toda su relación fue un campo de batallas entre orgullo, redención y descubrimientos. Ahora, todo estaba a punto de cambiar nuevamente. Por más que supiera que Enrique ya no era el mismo hombre del pasado, una parte de ella aún dudaba en contárselo. ¿Y si él no lo quería? ¿Y si el miedo al compromiso real lo alejaba? El Enrique de antes habría huido. Pero, ¿el Enrique de ahora? No lo sabía. Esa noche, mientras cenaban, Enrique notó que ella estaba inquieta. ¿Pasa algo? Lucía apretó los labios, tratando de encontrar las palabras, pero no había una forma correcta de decirlo. Así que, simplemente, sacó la prueba de embarazo del bolsillo de su abrigo y la puso sobre la mesa. Enrique miró el objeto durante unos segundos, sin entender de inmediato, pero cuando se dio cuenta, sus ojos se abrieron de par en par. Tomó la prueba con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y luego miró a Lucía. «Tú...» Lucía contuvo la respiración. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue corto, pero pareció durar una eternidad. Y entonces él sonrió, pero no una sonrisa cualquiera, no esa sonrisa arrogante de siempre, no una sonrisa de victoria. Fue una sonrisa de pura emoción, de felicidad genuina. Enrique pasó la mano por su cabello, soltando una risa baja, sin creerlo. «¿Vamos a tener un bebé?» Lucía finalmente soltó el aire, que ni siquiera había notado que estaba reteniendo. «Sí». Él volvió a reír y sin pensarlo se levantó y la abrazó. «Dios mío, Lucía», susurró contra su cabello. «¿Es esto real?» Ella sonrió contra su pecho. «Es real». Enrique se separó un poco solo para mirarla a los ojos. «¿Tenías miedo de contármelo?» Lucía dudó. No sabía cómo reaccionarías. Él sostuvo su rostro con las manos, los ojos brillando de una manera que ella nunca había visto antes. «Lucía...» Su voz falló por un instante, cargada de emoción. «Nunca tuve certeza de nada en mi vida hasta ahora, pero de esto sí estoy seguro». Ella lo miró, y en ese momento supo que, sí, él era un hombre diferente. No por culpa, no por remordimientos, sino porque eligió cambiar. Cuando nació su hijo, Enrique lo sostuvo en sus brazos por primera vez y sintió algo que nunca había experimentado antes. Un peso, una responsabilidad, pero por encima de todo, una paz que nunca había sentido. Pasó toda su vida buscando conquistas, dinero,
poder. Pero allí, sosteniendo a su hijo en brazos y mirando a Lucía a su lado, finalmente entendió. Esa era su mayor conquista. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.